Bueno, les decía, y es importante también a los fines metodológicos, estas charlas yo las estoy subiendo a un canal de YouTube que tiene mi nombre, ¿sí? Héctor Macei, Héctor Santiago Macei, ahí lo van a encontrar y van a estar unos que son de derecho constitucional, eso no los vean, y otros que son de derecho administrativo UNSAM, que es apropiado para para de alguna manera nuestra carrera, ¿sí? Los otros, si quieren escucharlo, están muy aburridos, lo pueden hacer también, pero en realidad concéntrense en los que subí de esta materia. Bien, les decía, la conformación Pero, de la bueno, estructura, sí, ¿alguna pregunta? No. Bueno, dale, bien. a ver, Paola, si podemos Espera que estoy apagar. en pleno, ay, Sí, no sé si estoy en... Paola, ¿podemos apagar el micrófono? Ahí está, bien. Entonces, le decía, el resultado que tenemos hoy y que denominamos Estado, en realidad es un tipo de Estado que es el Estado denominado Estado Nacional, ¿no? Que ustedes ya también lo deben haber analizado con autores como Oslac, como O'Donnell, ¿no? En el sentido que es una relación social de dominación, esa relación social muchas veces tarda años en consolidarse, pero tal como lo conocemos ahora es un derrotero bastante complejo donde el derecho y la idea de soberanía tuvieron mucho que ver, ¿eh? La idea del Estado Nacional soberano. ¿Cuál fue esa idea jurídica? Que había un territorio con una población donde la autoridad tenía la vigencia de la ley. Esa ley emitía de esa autoridad y regía de alguna manera el orden de todo ese territorio y los habitantes que estaban viviendo en el territorio, los transeúntes, etc. Como ven, la idea de que la ley es lo que configura las relaciones sociales entre las personas y con la autoridad está presente desde el principio. Por eso es tan importante. Esta idea de soberanía tenía que ver también con que si el Estado es soberano, hay una autoridad y esa autoridad la tiene por diferentes razones. Puede ser por derecho divino, por herencia, dinástico, en el caso de la monarquía, o puede ser porque era un derecho que nacía de la misma ley, a partir, como le dije el primer día, de un cierto acuerdo de sectores estratégicos que decían, nos vamos a dar una constitución y esta constitución estructura a este Estado. Esto es muy importante porque las relaciones jurídicas de ese Estado son creadas por la Constitución. Antes de esa Constitución había otro sistema, ¿sí? Había, por ejemplo, en nuestro caso, una confederación con gobiernos provinciales, con acuerdos y pactos entre ellos. Una vez que se vota la nueva Constitución en 1853, 1860, ya se constituye y se le da estructura jurídica a ese Estado, que no existía como Estado, como estructura jurídica. No había ningún lugar donde decía, acá se sienta el presidente. A partir de la Constitución se dijo, bueno, va a haber un presidente. Después vamos a elegir un presidente, lo ponemos en ese caso Urquiza, y Urquiza ejerce en virtud de esa Constitución. Bien, no lo ejerce solo porque ganó una batalla en Casero, no lo ejerce solo porque lo ejerce también porque hay un momento fundacional que dice va a haber una institución que se llama presidente. Ese presidente va a ser el representante jurídico ante todo de ese Estado y ante los estados, las potencias externas. ¿Sí? Con esto digo, a partir del surgimiento de estas constituciones, el Estado de Derecho es la conformación de un conjunto de autoridades bajo esa legislación. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? A partir de ese momento comienza a estructurarse todo el Estado. ¿Sí? Sabemos, ya dijimos, que se estructuran tres poderes, hay artículos de la Constitución que dice, por ejemplo, el artículo 100 dice
se crea un jefe de gabinete de ministros. Bueno, hasta ese momento ese cargo no existía. Hubo un artículo que lo estableció y a partir de ahí es una autoridad constitucional. En el artículo anterior dice presidente de la nación. El presidente de la nación, para ser presidente se requiere esta cosa y estas son sus funciones. ¿Se comprende? Y eso es lo que estructura el derecho a partir de un momento fundacional. Pero repito, lo que hay es una ley, algo parecido a una ley que es esta Constitución, como algo originario que está en el ápice de toda esa organización, está en la punta de la montaña de la estructura jurídica. ¿Sí? Bien, a partir de ahí, como les decía, se van estructurando los poderes. Hay poderes que surgen de la Constitución, y está claro. Poder ejecutivo, poder legislativo, en algunas el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, la Auditoría General de la Nación, bueno, se van constituyendo a partir de la Constitución, o sea, son autoridades constitucionales. Después hay instituciones que tiene la Constitución, la moneda, el Banco Central. Esos son creaciones que surgen de la Constitución, pero hay que estructurarlos a través de ¿qué? De otras leyes que van a regular eso, van a ir surgiendo como un abanico, se van abriendo y empiezan a aparecer leyes que van a regular los artículos constitucionales y le van a ir dando forma a esa estructura. Una de esas estructuras es la administración pública, ¿sí? Lo que conocemos como la administración pública. Ahora bien, la administración pública es un término que nos puede llevar a alguna confusión, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir, la administración pública es la administración central, o sea, el presidente y sus ministros, o hay algo más. Claro, hay otras cosas. Hay organismos descentralizados, hay de alguna manera instituciones que se crean como privadas pero que tienen carácter público, los colegios públicos de abogados, el colegio de contadores, se van estructurando una serie de organizaciones que no son típicamente la administración pública central, pero forman parte de todo este combo que se va a ir, que las agencias gubernamentales como la ANSES, que es la caja más grande del país, bueno, eso es una estructura atípica dentro de lo que se conocía como administración pública, ¿sí? Entonces podríamos definir en principio que hay algo que se llama la administración pública central, que es el presidente y sus ministros y todo lo que hay abajo, ¿sí? Y después tenemos organismos descentralizados que pertenecen a la administración pública, pero que tienen algunas características que vamos a ver. Entonces, la idea para hoy es intentar caracterizar esas organizaciones que hay por debajo de la estructura piramidal, en este caso del presidente para abajo, ¿sí? Hay una cantidad de teorías que intentan explicar este fenómeno desde el punto de vista jurídico. Yo no quiero perder mucho tiempo en esas teorías, las voy a pasar rápido como para que ustedes las conozcan. Hay bibliografía que las van a tener para que lo lean, pero tampoco quiero que entren en gran confusión con eso, porque son teorías quizá que requieren meterse mucho en un debate jurídico que en este caso no nos va a aportar. Entonces yo les voy a mostrar ahora, les voy a compartir pantalla con un PowerPoint que ya les he enviado. Vamos a ver si sale bien. A ver si lo ponemos acá. Bien, ahí lo ven, ¿puede ser? ¿Sí? Sí, ahí se ve, sí se ve. Bueno, básicamente lo que cuando dice órganos y sujetos estatales, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con algo que vamos a denominar órganos, ¿sí? Y por otro lado nos vamos a encontrar con personas que actúan adentro de esos órganos y que además actúan de alguna manera, por eso subjetivamente, como si fueran. ¿Por qué? Pues somos los que de alguna manera en un momento tenemos un cargo y actuamos en nombre del Estado bajo determinadas condiciones.
¿Cuáles son esas condiciones? Si bien la vamos a ver entre hoy y el futuro, son el área de competencia que tenemos, que también ese área de competencia va a estar determinada por una norma. Y va a decir, bueno, el secretario de Estado tal tiene estas funciones y estas misiones. Esto significa que va a poder actuar en ese marco. Lo que no va a poder hacer es levantarse un día y decir, bueno, voy a hacer lo que tiene que hacer el secretario de al lado, porque no tiene competencias para eso. ¿Se comprende? Entonces, hay un conjunto de órganos que nos vamos a encontrar que está en cabeza del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo en nuestro país es unipersonal. Hay una sola, no es el presidente y el vicepresidente, es unipersonal, acá y en todos los presidencialismos, ¿sí? O sea, esa institución es la que va a encabezar como jefe de la administración pública. Es el jefe, entre las categorías, se dice, bueno, ¿qué es un presidente? Es el jefe del Estado y el jefe de la administración. Cuando se dice jefe del Estado, es que lo representa hacia afuera, ¿sí? Como si fuera, en este caso, un monarca, que representa, como era antes, ante el resto de la comunidad internacional, y un jefe de gobierno, y ese jefe de gobierno es el que lidera las políticas y la dirección que va a llevar por su mandato, 4 años, ese jefe de Estado. Bien, y después tenemos el jefe de la administración. El jefe de la administración, en el caso particular argentino, es el jefe de gabinete de ministros, que actúa por nombramiento, o sea, lo nombra el presidente de la Nación, y bajo su conducción y vigilancia. O sea, en cualquier momento el presidente de la Nación puede corregirlo, puede señalarle un problema y, como sabemos, lo podría remover. O sea, ¿por qué? Porque a su vez el presidente es responsable por lo que haga ese jefe de gabinete. ¿Se comprende? Pero en nuestro caso, que es muy raro, el jefe de la administración está como dividido, y es el jefe de gabinete. Bien, nos vamos a encontrar, como les decía, también con entidades que están descentralizadas jurídicamente. Lo voy a pasar. ¿Qué nos encontramos cuando hablamos del Estado? Que la administración pública carece de una personalidad jurídica propia. Esa personalidad jurídica lo tiene el Estado Nacional. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional sí fue creado con responsabilidades, con atribuciones, con autoridades, con lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Lo que debe proteger, por ejemplo, los derechos de todos, las personas, y el territorio. ¿Sí? Entonces, el que tiene una personería jurídica es el Estado Nacional. ¿Por qué? Porque fue una ley que le imputó en su creación esa personería. Y la cabeza es el presidente de la Nación. Está personificado en el presidente de la Nación. ¿Sí? Los órganos que están abajo no tienen personería jurídica. Esto en un principio creó un problema. ¿Por qué? Porque todos los ministros en realidad son secretarios del presidente, así lo dice la Constitución, ministros secretarios del presidente. O sea que todo lo que hacían los ministros lo tenía que autorizar el presidente. Por el presupuesto, bueno, a poco de andar, todos advirtieron que el presidente debía delegar esa autoridad en otras personas en forma expresa. ¿Por qué? Porque mientras no lo delegara expresamente, esa responsabilidad la tenía que ejecutar el presidente. Una locura para poder gobernar todo eso, ¿no? Bien. ¿Qué son los entes descentralizados? Son otros tipos de entidades, ¿sí? Pero que tienen personería jurídica propia y que tiene presupuesto propio y que lo ejecuta. Estos organismos, estas entidades jurídicas descentralizadas, ¿sí? Tienen una particularidad. Están en el ámbito de la presidencia de la nación, del poder ejecutivo, etcétera, y muchas veces los presidentes la tienen bajo su
directa ámbito de trabajo o lo derivan a algún ministerio. Por ejemplo, el INAES, que es el ente que regula la economía social, las cooperativas y mutuales, está en el ámbito del Ministerio de la Producción. Este es un descentralizado, tiene presupuesto propio, personería, etc., pero está en el ámbito de un ministerio. Y si bien lo nombra al presidente de INAES el presidente de Nación, las autorizaciones, apelaciones, etcétera, dependen de un ministro, porque así se lo delegó la ley de ministerios y el presidente de la Nación. ¿Alguna duda hasta Profe, acá? una consulta. Eso, ACUMAR por favor. también es un ente descentralizado, ¿no? Sí. Exactamente. Ahí Sí. tenés otro. Lo que pasa con ACUMAR es que es una cosa más rara todavía. ¿Por qué? Porque entiendo que ACUMAR es una agencia integrada también por otros gobiernos. Hay gobiernos provinciales. Sí, porque está la provincial, ciudad, nacional, sí, nación, exacto, provincia y ciudad. y algunos Están tres. municipios también. Bueno, yo no recuerdo Sí, esto. Por ejemplo, el de con los residuos, se me fue. El SEAMSE también es una sociedad estatal que es donde están representados capital, provincia de Buenos Aires y la nación. Ven que la cosa se va complicando. Cuando nosotros analizamos la administración pública, nos vamos a encontrar con algo que parece muy claro, que es la administración centralizada, pero después nos vamos a encontrar con otros elementos, otras estructuras jurídicas que tienen su particularidad, que les vamos a llamar genéricamente entidades descentralizadas. Bien, todo esto para que vayamos conociendo cómo está conformada ese Estado y esa administración pública y para ver las particularidades, ¿no? Bueno, acá se plantea un problema respecto de, bueno, están los perros enojados, se plantea un problema de básicamente cómo actúan las personas jurídicas, ¿no? Es un debate que ha ocupado muchas páginas, yo lo voy a decir rápidamente. Cuando hay una persona jurídica, significa, antes se le llamaba también personas ideales, son conformaciones que autoriza la ley, una sociedad anónima, una fundación, una asociación civil, que en definitiva en sí mismo expresan su voluntad a través de sus miembros. Los miembros que están autorizados a hablar por esa, digamos, por esa institución, ¿no? Entonces acá tenemos como algunas teorías que plantearon, bueno, pero ¿qué pasa? Hay como un desdoblamiento de la personalidad. Por un lado está las autoridades que actúan en su nombre y por otro lado está la institución. ¿Cómo es eso? ¿Está dividido? Bueno, se fueron creando teorías respecto de cómo funcionaba esto. Ustedes me dirán, ¿y para qué sirven esas teorías? Bueno, estas teorías intentaron resolver, siempre bastante insatisfactoriamente, la responsabilidad del que actuaba por la institución. Por ejemplo, una persona ocupa un cargo público y delinque, ejerciendo el cargo público. ¿Es responsable el Estado por lo que hizo esa persona cuando en realidad cometió un hecho ilícito? Bueno, en esos casos estaba el problema de decir, una cosa es la persona ideal y otra cosa es los que actúan en virtud de la persona ideal. Pero esto también creaba una situación frente a la persona que era la perjudicada o las personas perjudicadas, porque decían, bueno, yo creí que estaba hablando con el representante del Estado, no con un delincuente, ¿me comprenden? Que vino, tenía la tarjeta, me dijo que era el ministro de tal cosa, o el secretario, o el director nacional de tal cosa, porque los ministros ya son más conocidos, pero un director que de golpe uno no lo tiene visto y vino actuando en nombre de la institución. En ese caso, se planteaba la cuestión, bueno, la responsabilidad es solo de la persona que vino y dijo, yo soy el director de tal institución y actúe mal, o en realidad al actuar
mal el nombre del Estado, también tienen una responsabilidad de Estado. Por ejemplo, por no haberlo controlado, por ejemplo, por haberle permitido esas cuestiones. Entonces, estas teorías empezaron a jugar en esa cuestión, es decir, efectivamente, ¿cuándo es responsable el Estado y por qué? Bien, hubo una serie de teorías, por ejemplo, la teoría del mandato, ¿sí? Que decían, bueno, en realidad la persona física actúa bajo un mandato de la persona jurídica. Si comete un error o un ilícito o un delito, en realidad hay que ver si actuó dentro del mandato. Seguramente haciendo un acto ilícito no va a actuar dentro. Entonces, el responsable es la persona. Ahora, de alguna manera, la crítica a esta teoría fue, bueno, pero ¿y cómo hacemos para saber, ¿no? Cómo fue la expresión de esa persona jurídica si es un ente ideal? ¿Se comprende? Y finalmente, esto lo que hacía en la práctica era irresponsabilizar al Estado y echarle la culpa a esa manzana podrida, vamos a llamarle. Y esto tampoco era satisfactorio, ¿no? Otro Otra teoría es la teoría de la representación, ¿no? Eh, y en este caso es típicamente la persona actúa de alguna manera en nombre de. Pero el problema acá es que volvemos a separar a las dos personas. Por un lado, eh, la persona ideal, la persona jurídica, por otro lado, la persona que actúa, ¿no? Y también tenía el problema de cuál era la responsabilidad del Estado. Entonces surge una teoría, y yo repito, la voy a nombrar porque es una teoría muy conocida dentro del ambiente de la administración pública, pero de alguna forma los teóricos tampoco se ponen totalmente de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de esto. Entonces voy a por lo menos expresar lo que dice la mayoría sobre esto, ¿no? De alguna forma lo que explica esta teoría es las relaciones entre el órgano y la persona, las personas que actúan en nombre de esa institución. No existe una representación y en realidad representan la misma realidad. ¿Por qué? Porque claramente un órgano estatal no tiene una personería jurídica propia, sino que la tiene el Estado en su conjunto con la cabeza del presidente. Y lo que va a haber es un representante nombrado regularmente como director, como, bueno, con algún cargo particular. Esa persona va a tener una serie de atribuciones y va a tener también una serie de imposibilidades de realizar. Si esa persona, actuando en nombre del Estado, comete un error, si de alguna manera el tercero afectado entendió que estaba actuando en forma regular, la voluntad de esa persona, aunque sea una voluntad excesiva, etcétera, responsabiliza también al Estado. ¿Por qué? Porque actúan como una misma cosa, como un mismo órgano. De esa manera, el mal funcionario va a tener una pena particular, pero a los hechos indemnizatorios el Estado va a tener que pagarle a la persona que se vio afectada. Con lo cual, lo que busca esta teoría es unificar a ambas personas, decir, bueno, en realidad es una misma cosa y el que actúa en función de las atribuciones que le dio una ley, un reglamento, etc. ¿Sí? Esto es más o menos, repito, la quiero pasar rápido, pero tampoco quiero que nos enmarañemos, ustedes principalmente, con este tipo de teoría, donde también los teóricos están discutiendo qué entra y qué no. Pero los principales teóricos dicen, el tercero no tiene por qué investigar si la persona efectivamente actuó dentro de su mandato, se pasó de largo, si hizo algo más, porque es un problema interno del Estado. Si el Estado no tuvo la capacidad de controlarlo, de buscar las maneras de evitar que eso suceda, el damnificado le puede pedir a los dos el problema. Si cometió un ilícito, irá preso. Si cometió un error, pagará una multa o será inhabilitado como funcionario. Y ese es otro problema individual de cada funcionario. Bien, ¿qué sería un órgano?
en este caso, es un conjunto de atribuciones y competencias que tiene ese órgano en la ley de creación y que van a ser desempeñadas por una persona física determinada. No puede haber un robot. Va a ser alguien que va a ser nombrado como funcionario público o como personal del Estado en forma expresa, y que al actuar expresa la voluntad, eh, digamos, de ese órgano. ¿Me comprenden? ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Con esto lo que vemos es que ese órgano es una unidad. No hay una persona física, una persona jurídica. Actúa hacia afuera como una unidad, hacia la vista de todos, como el Estado, con sus funcionarios, con sus empleados, regularmente nombrados, y básicamente dentro de qué? De dos elementos, ¿no? Un elemento objetivo, que es la competencia, ¿sí? Hay un centro de potestades que tiene esa organización. Y después hay un elemento objetivo, que es el que ejerce quien está como titular del órgano o está autorizado por el órgano. A partir de este elemento objetivo y subjetivo, nos vamos a encontrar con algunas cosas más, ¿no? Que el órgano, el funcionario, es la persona encargada de ejercer esas competencias. No lo puede hacer el mismo órgano por sí mismo. Tiene que haber alguien físico que lo haga. Obviamente implica la existencia de dos voluntades, ¿no? La voluntad orgánica y la personal. Y acá después vamos a ir viendo algunas particularidades de esto en la normativa. Por supuesto, ese funcionario está diferenciado del ente, tiene una vida propia, tiene intereses propios y va a tener un margen de independencia de actuar. No es que es un autómata que solo puede hacer lo que está legislado, sino que va a poder optar entre determinados caminos. Entonces, por eso está ahí. Y por supuesto, acá dice puede tener derechos contrapuestos al ente. El ente quiere hacer A, pero él tiene vocación por hacer B, o ella, ¿no? Y va para ese lado. Bueno, el ente en sí mismo no constituye una persona jurídica diferenciada de todo, de alguna manera, de toda la organización central. Bueno, no importa, ahora lo pasamos a la... Hay un principio que es muy importante que yo creo que lo van a usar mucho en su vida profesional, que es el principio de especialidad, ¿sí? ¿Qué significa el principio de especialidad? Significa que, contrariamente al principio de la autonomía individual que vamos a ver en el derecho particular, o sea, en cada uno de nosotros, que dice que lo que no está prohibido está permitido, en el caso de las organizaciones es exactamente al revés. Solo está permitido lo que está permitido. Si se sale de ese área, o está ocupando el área de otro ente, o en realidad está fuera de su competencia. ¿Sí? Repito, esto no significa que el individuo funcionario no empiece a girar en otras situaciones, pero su competencia va a tener que estar claramente establecida, ¿no? Ejemplos de situaciones que se han dado. Por ejemplo, puede suceder que en un banco público, el banco público va a tener una serie de competencias y el presidente del banco diga, quiero dedicarme a que mi banco haga exposiciones de arte, ¿sí? Y si en ningún lado dice que pueden hacer exposiciones de arte, en realidad está actuando por fuera de la competencia del órgano. Y esto puede dar lugar a un problema de que está utilizando dinero para hacer una actividad que no corresponde. En algunas ocasiones lo que pude ver es que se dice que forma parte de la publicidad del banco, ¿me entienden? Entonces se lo pone como algo permitido.
pero la actividad galería de arte en general no está, ¿verdad? Porque lo hace el Ministerio de Cultura, qué sé yo, el Museo Nacional de Bellas Artes. Pero se dan estas discusiones cuando un funcionario público comienza a actuar con demasiada falta de límites y, bueno, en un momento cuando hay que, como vamos a ver a lo largo de la materia, llega un punto en el cual hay que alquilar, por ejemplo, una sala de exposición. Pues, ¿para qué vamos a alquilar la sala de exposición? Para hacer una... ¿Está dentro de las atribuciones de ese organismo hacer, eh, digamos, actos culturales? ¿Sí o no? Y seguramente el abogado o el jefe de abogado va a decir, bueno, no está dentro de esta posibilidad. Ah, bueno, pero ¿puedo hacer publicidad? Sí, bueno, esto es publicidad. Bueno, entonces sí, ¿me comprenden? Entonces se busca enmascarar con otra actividad la principal. Pero si lo quisiera hacer directamente sin buscarle esa vuelta, no se podría. ¿Me comprende? Y así podemos ver un montón de situaciones en las cuales se busca salirse de ese principio de especialidad. El principio, repito, es solo se puede hacer lo que está autorizado. Para eso fue creado el órgano y tiene vocación para eso. Bueno, ahí dice, el órgano forma parte de la persona pública estatal, no es sujeto de derecho, está dentro del Estado. Por sí mismo, si no tiene una delegación presidencial, no podría hacer las actividades. Esa delegación se da a partir de la ley del ministerio y las reglamentaciones que hace el presidente. Bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? El tema del cargo. ¿Qué es el cargo? El cargo público, etcétera. Es la posición que la persona física ocupa en un órgano o en una persona física, de una persona física estatal. Por ejemplo, un órgano del Estado. El ministro, el secretario de Estado, el director nacional. Ese cargo es asumido por la persona física en el momento de su designación. ¿Qué significa esto? Que quizá el rector lo llamó y le diga, vos vas a ser secretario de tal. Se sienta, va a la oficina y dice, yo soy el secretario de tal, pero no está nombrado. Y empieza a firmar. Bueno, todo eso que firmó es nulo, porque no puede hacerlo. Les puedo asegurar que esto es habitual. Desconocer que uno solo puede actuar a partir de su designación. En muchos organismos públicos esto a veces sucede en momentos de cambios de gobierno, de cambios de ministro, que cae un ministro, sale en los diarios que el futuro ministro va a ser Lorena, que la veo ahí, Lorena Arriba, va a ser la futura ministra. Entonces Lorena va al lugar y dice, bueno, el presidente ya anunció que voy a ser yo. Denme los papeles para ir viendo y preparándome para el momento. Muchas veces los funcionarios públicos muy de carrera, muy profesionales, entregan parte de la documentación, tratan de dilatar todo, porque no vaya a ser cosa que esa persona finalmente, quien la tiene que nombrar, cambie de parecer y le entregaron datos sensibles a una persona que finalmente no lo fue. ¿Me comprenden? Bueno, esto pasa muy seguido. He visto ministros a punto de nombrarse pateando puertas y que después no fueron nombrados, pero en el momento parecía que eran los dueños del lugar. Bueno, estas situaciones pasan por desconocimiento de esto. Solo una persona ocupa el cargo en el momento de su designación y la designación se completa con la notificación, o sea que el presidente lo nombró y hasta que uno no fue y puso la firma, no está. ¿Me comprende? Tiene que recibir ese cargo y aceptarlo. Este sería un poco la situación. ¿Dudas hasta acá? Bien. Básicamente vamos a ver un tema también muy habitual, que es el tema de las relaciones interorgánicas, ¿no? Como decía, no existen vínculos jurídicos entre los órganos
que nosotros vemos en la administración pública, pero sí hay mucha actividad interorgánica, ¿sí? Y esa actividad está regida por un principio. El principio se llama la unidad de acción, ¿sí? Y esa unidad de acción responde a un principio para el derecho muy importante, que es el poder jerárquico. El poder al final va a estar en una punta de la pirámide, ¿sí? Esto es difícil de lograr muchas veces. ¿Por qué? Porque ustedes habrán visto secretarios de Estado, ministros anunciando cosas y después sucede otra. ¿Me comprenden? Por ejemplo, un caso que sucedió ahora fue el caso de la educación, donde 3 ministros dijeron que no iba a suceder y finalmente actuó el poder jerárquico. Y el poder jerárquico dijo, no va a haber clase. Y todos esos ministros aceptaron, ¿por qué? Por la unidad, por el principio de unidad de acción. Si alguno de esos ministros hubiera dicho, no, no estoy de acuerdo, tendrían que presentar la renuncia e irse. ¿Bien? Esto es un objetivo del derecho. El objetivo del derecho es que exista al final del camino una responsabilidad que represente el poder jerárquico. Sabemos que con la complejidad del estado actual, de los estados actuales, vamos a ver relaciones interorgánicas que pueden generar conflictos. Un ministro que le quiere sacar una parte de aquí, quiere hacer cosas del de al lado. Esos vínculos interorgánicos a veces son de colaboración, a veces son de conflictos, a veces son de consulta. Hay varias formas de estructurar esas relaciones interorgánicas, pero al final tiene que haber unidad de mando y jerarquía. Va a haber alguien que va a tener que resolver ese conflicto interorgánico, ¿no? Esto me parece central que lo tengan en su, digamos, en su memoria. ¿Cuáles son eh, las actividades que nos vamos a encontrar en esa relación interorgánica entre los múltiples órganos que cientos que nos vamos a encontrar dentro del Estado? Puede ser de colaboración. Está el Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Educación, colaboran para llevar adelante un programa, ¿sí?, que permita educar a los barrios y llevarle alimentación. Entonces ahí lo que vamos a ver es colaboración. Muchas veces lo que nos vamos a encontrar es una relación de conflicto. Hay problemas. Se dice, bueno, el área de viviendas la maneja obras públicas, por ejemplo, pero en realidad hay un ministerio ahora que se llama de vivienda que quiere concentrar todas esas atribuciones. Bueno, en ese caso se genera un conflicto. ¿Cómo se va a resolver ese conflicto? Se va a resolver porque va a haber una relación jerárquica que si es entre dos directores la va a resolver el subsecretario, si es entre dos secretarios el ministro y si es entre dos ministros el presidente de la nación. ¿Se comprende? Va a haber relaciones de jerarquía que van a ir llevando de alguna manera ese conflicto a una racionalidad jerárquica y de unidad de mando y de respuesta. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Va a haber también relaciones consultivas, yo les comentaba, ¿no? Por ejemplo, que una dependencia, antes de tomar una decisión por un programa que involucra cosas que lo hace la dependencia de lado, le consulte determinadas cuestiones a ver qué es lo que opinan, ¿no? Y que lo incorporen dentro de un expediente y dice, bueno, consultamos por ejemplo, hay un ministerio que hace un programa que tenga que ver con huertas comunitarias. Ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social. Quiere hacer huertas comunitarias y le pide una consulta al INTA, que es el instituto especializado que pertenece a otro ministerio. Entonces, consultan
colaboran también, pero finalmente la decisión la va a tener que tomar el que consultó. Y la última relación que nos vamos a encontrar es de control, ¿sí? ¿Qué es una relación de control? Hay organismos que controlan a otros. Por ejemplo, la Sindicatura General de Nación controla a los ministerios, a toda la administración pública. Por ejemplo, la Auditoría General de Nación también controla a organismos del Estado, centralizado, descentralizado, etc. Entonces, todo este conjunto de relaciones las vamos a ver, pero al final siempre debería prevalecer, y para el derecho siempre es así, prevalece la unidad de mando y la jerarquía, porque es el principio del orden, y el derecho lo que busca es sostener cierto orden para tomar decisiones, etc. Como ven, es una posición que parece muy verticalista, pero es una posición que deberíamos tenerla muy en cuenta a la hora de importar determinadas teorías como el New Public Management, ¿se acuerdan? La nueva gerencia pública, que decía, no, lo que vamos a hacer es crear grupos interdisciplinarios que van tomando programas, ejecutan los programas con cierta libertad de la jerarquía, sin relaciones jerárquicas. Eso es muy hermoso, puede dar buenos resultados. En el momento de la felicidad es bárbaro, pero cuando hay un conflicto, vuelve la línea jerárquica. ¿Me comprenden? Y es lo que va a mandar la línea jerárquica. Y he visto situaciones en las cuales, en la aplicación de estas nuevas teorías organizativas, a ver si pueden apagar los micrófonos. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? A ver si silenciamos a todos, ¿sí? Bien. ¿Ahí me escuchan? Ahí está. No, no puedo silenciar. Hola, hola. Bien. Entonces, repito, he visto muchos casos de ministerios que intentaron estructurar líneas muy horizontales, donde no tuvieran jefe, etcétera, y donde se saltearan determinadas normas de procedimiento administrativo, que son muy aburridas, como todo lo que me escuchan a mí, pero a la hora de la verdad, en el primer conflicto, vuelve la jerarquía. ¿Se comprende? Bueno, finalmente en ese grupo va a haber un responsable. Será el director nacional, será el subdirector, será el secretario, y se activa inmediatamente la línea de control. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ahí está. Bien. Me interesa saber si hay algún comentario, situaciones, de algo que hayan visto en otra materia también. Bien. Hay una clasificación. Claro que sí, ¿quién habla? A ver si. Josefina, no, yo, Josefina. perdón que le interrumpa la clase, me quedé Sí. con la duda de lo que usted dijo hace un ratito del tema de las clases, la habían suspendido, pero al final hubo clases en Cava. A eso voy. ¿Cómo es entonces eso? Bueno, para una visión desde el punto de vista del derecho, es un gran desorden la situación. Ah, ok, ¿sí? ok. La situación, vamos a ser claros, no vamos a opinar acá quienes estamos a favor de las clases, no tiene nada que ver. Que ha producido un problema serio de coordinación entre una ciudad autónoma, el Estado nacional y la justicia de cada una de las partes. Realmente es la antijerarquía eso, ¿me comprende? Entonces, en este caso, uno dice, gracias a Dios que va a durar 15 días este problema, o 10 días, no sé, totales, porque sería muy grave sostener esta situación. ¿Por qué? Porque la tendencia natural, si uno dice un estado verticalista, es, bueno, tengo que actuar, tengo que llevar a las fuerzas de seguridad e impedir que esa clase se den. Se sabe que eso es complicado. ¿Por qué? Porque es actuar, hay niños, hay maestros,
llevar a la policía. Bueno, ahí hay un cierto sentido común que intenta negociar una salida más o menos lógica. Pero si uno lo analiza desde este punto de vista, tenemos múltiples descoordinaciones. Una descoordinación que es entre los poderes federales y otra descoordinación entre poderes, que sería el poder ejecutivo y legislativo cruzado entre los diferentes niveles de gobierno. Es un escenario muy feo desde el punto de vista institucional. Repito, no nos ponemos nerviosos ni nos tenemos que poner nerviosos porque va a durar 10 días. Entonces decimos, bueno, esperemos que pasen, peor salir a hacer otra cosa. Entonces, acá debe primar cierta también coherencia. Ahora bien, va a llegar un momento en que esto va a subir en la línea jerárquica y va a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia va a tomar una decisión. Y eso debería calmar todas las aguas. Y no debería haber ningún tipo de discusión. O el decreto de necesidad de urgencia presidencial no estaba dentro de las atribuciones, o el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se excedió en el primero y en el segundo caso cuando eso a un juez. Eso lo va a resolver la Corte Suprema de Justicia. Y sería bueno que lo resuelva porque nos aclararía a todos toda la situación. Ahora bien, puede haber negociaciones intermedias, sería bueno, sería mucho mejor que haya un acuerdo, una coordinación. Bueno, la verdad que hoy serían 7 días de clase, armar todo este lío, pero nos ponen una alerta. ¿Por qué? Porque el sistema cruje, hay un desorden, hay varios desórdenes juntos. Desde este punto de vista. ¿Bien? Ya, profe. Bueno, después tenemos, esto también clásico, es la clasificación de los órganos, ¿no? Cuando hablamos de clasificaciones, como dice Borges, son toda clasificación es una arbitrariedad, ¿no? A veces sirven, a veces no. ¿Para qué pueden servir? A los fines de nuestra materia, para ir profundizando, conociendo mejor en forma más didáctica. Tampoco nos volvamos locos, pero nos permiten eso y a veces permiten la interpretación jurídica aclarar algunas cosas. Entonces las vamos a decir. Una de las clasificaciones clásicas es por su origen. Yo ya se las comenté, hay órganos que son constitucionales. Entonces están jerárquicamente por encima de todos los demás que son creados por normas administrativas o por leyes, que están en un escalón inferior. Realmente, les digo, para mí los organismos constitucionales tienen un enorme poder. ¿Qué significa esto? Que cuando hay descoordinación entre esos organismos con ese rango, la situación es grave, como lo que es la pregunta de Josefina, porque nosotros estamos refiriendo a grandes poderes del Estado. Entonces, cuando chocan los planetas ahí, es bastante complicado. Un conflicto entre el presidente y la Corte Suprema, un conflicto entre el presidente y el Congreso, es más grave que un conflicto entre un ministro y el Congreso, entre un ministro y otro. Eso está claro. O sea, esta distinción, lo bueno que tiene es plantearnos la gravedad de los conflictos. Un conflicto a nivel constitucional es un conflicto grave para cualquier situación, aunque no lo parezca. Bien, por su integración, este es también bastante importante, pueden ser unipersonales, el presidente de la nación, o pueden ser colegiados. Cuando tenemos, por ejemplo, la Corte Suprema es un organismo colegiado. El directorio del Banco Nación es un organismo colegiado. El directorio del INAES, de las cooperativas, es un organismo colegiado. Entonces, mientras que en los unipersonales no hay problema, porque una persona decide, a menos que sea un esquizofrénico, lo tengamos que llevar a un manicomio, va siempre a opinar bajo su voluntad. En el caso de los organismos colegiados, la configuración de esa voluntad, la expresión de esa voluntad, requiere un procedimiento muy riguroso,
que hace que si no se respeta, esa voluntad es nula. ¿Sí? Y por lo menos lo voy a nombrar, porque les va a tocar a ustedes estar en algún lugar donde haya, digamos, varias personas, ¿no? Por ejemplo, el Consejo Superior de la Universidad de San Martín, de todas las universidades, es un organismo colegiado. Entonces, cuando toma decisiones, la toma en general por deliberación, se discute, es muy importante discutir. Todas las decisiones que no se discuten y se toman por mayoría son cuestionables. ¿Por qué? Porque hay una ficción que dice que en la deliberación se crea la mejor voluntad al escuchar al otro, al discutir, etc. ¿Sí? Deliberación seguida de una decisión. Pero previa a esa deliberación tuvo que haber una convocatoria. Esa convocatoria tiene que llegar fehacientemente a cada miembro, a su casilla de mail, por carta documento, por determinada formalidad, y esa convocatoria tiene que tener fecha y hora de inicio y un orden del día. No se puede tratar ningún tema que esté fuera del orden del día para el que se convocó, a menos que algún miembro en la deliberación dice: yo voy a proponer tratar tal tema que no está en el orden del día para que lo discutamos. Todos tienen que votar la autorización y decir: bueno, estamos de acuerdo en discutirla. Y ahí se puede discutir y votar. Si no, no se podría y la decisión es nula. ¿Se comprende? O sea, los organismos colegiados no es que dicen: che, ¿cuándo nos juntamos? Y punto. No, tiene que tener una formalidad, una convocatoria, día y hora, deliberación, perdón, orden del día, deliberación y decisión. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Por ejemplo, el lunes tenemos reunión del Consejo Superior de la Universidad de San Martín. Son unos 50 más los secretarios. Bueno, todos estuvimos notificados hace unos días y nos dijeron: tal día se cierra el orden del día, se cerró. Bueno, el orden del día es tal, usted está invitado, es a tal hora, lunes, y ahí nos juntamos. Deliberamos y tomamos la decisión. ¿Algún comentario, duda? ¿Esto tiene algún tipo de mínimos de personas que deben integrarlo? ¿O sea, está Perdón, todo regulado? muy buena pregunta, muy buena pregunta. Tiene que haber un quórum de funcionamiento por los temas. El estatuto, la normativa va a decir: todos estos temas se votan por mayoría simple. Y el quórum para funcionar es más de la mitad. Ahora, hay otros temas, como la modificación del estatuto y demás, que requiere 2/3, ¿sí? Y requiere determinada formalidad. Entonces, el quórum y el quórum agravado también son elementos muy importantes para cualquier reunión colegiada, para formar la decisión. Gracias, Alejandra, porque se me había olvidado de comentar. ¿Alguna otra duda, comentario? A ver si... Bien. Bien. Por su estructura son simples o complejos. Por ejemplo, tenemos una estructura compleja en el Banco Central de la República Argentina. Ahora no sé si con la nueva modificación podemos hablar de lo mismo. Vamos a ir a lo segundo. Ministerio de Desarrollo Social tiene, aparentemente es una estructura simple, pero dentro del ministerio tiene un órgano desconcentrado que es el Instituto Nacional Indígena. Hay un órgano particular que está dentro de eso. Bien, sería complejo. Según la función, activos, emiten, ejecutan, llevan adelante leyes. Hay otros organismos que son consultivos, donde están para asesorar por su expertise a otros organismos o al mismo organismo. Hay otros que son de contralor, como dije, la SIGEN, la Auditoría General de la Nación, las unidades de auditoría interna, etc. A ver.
Bueno, dice, en el plano público externo, la actuación estatal es el Estado federal que nos representa ante el resto de las potencias. En el ámbito interno tenemos, por la particularidad nuestra, que es un Estado federal, tenemos Estado nacional, Estado provincial, Estado municipal. Tenemos esas líneas de, como se le llama, Estados subnacionales, quizás no es un buen término. Bien. Vamos a pasar esto, después si tenemos tiempo lo vamos a ver, porque me interesa, esperen un cachito, terminar con estos principios y ya los dejo tranquilos, ¿no? ¿Cuáles son los principios jurídicos de una organización administrativa? Bueno, lo que dije al principio, la jerarquía, ¿sí? Va a haber alguien que va a estar arriba y después van a ir en una cierta pirámide, estableciéndose toda la administración pública. La jerarquía representa funciones de mando, funciones de respuesta y funciones de control también. El que está arriba tiene el deber de vigilar y controlar al que tiene en la línea aguas abajo, ¿no? Por otro lado, el principio de competencia, que lo vamos a analizar en el futuro con mucha más, caracterización, pero básicamente podemos decir que es todo organismo es creado por alguna norma y esa norma va a definir cuál es la atribución, cuál es el ámbito de trabajo o competencia de ese organismo. Y no va a poder moverse por fuera de ese ámbito. Por dentro sí, por fuera le va a marcar una zona de exclusividad, ¿sí? Los otros dos principios que vamos a ver acá son el de centralización y descentralización. El Estado, de alguna manera, lo que tiene es que va a tener una estructura descentralizada, pero en algunos momentos algunas funciones las puede distribuir en una tarea que se llama descentralización de las funciones. Esa tarea de descentralización es una tarea administrativa, jurídico-administrativa. Muchas veces se confunde la descentralización con el federalismo, ¿sí? Los estados miembros de una federación, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, etcétera, tienen atribuciones propias que son todas las que no le delegaron en la Constitución al Estado federal. O sea que tienen todo lo no delegado, es un montón, ¿sí? Pero las tienen por ser un Estado federal. Después, el Estado federal central puede descentralizarles algunas funciones. ¿Está? Que son propias y dice, bueno, esta tarea, las escuelas secundarias te corresponden. Antes eran nacionales, ahora son provinciales. Entonces le descentraliza la actividad, una tarea administrativa. Muchas veces dice, bueno, a mayor descentralización, más federalismo. No necesariamente así, porque uno es un concepto político-jurídico y otro es un concepto administrativo-jurídico. ¿Se comprende la diferencia? Esta. Por ejemplo, España es un Estado unitario, una monarquía constitucional unitaria. Sin embargo, ustedes habrán escuchado el Estado Autónomo de Barcelona, de Galicia, etc. Bueno, pueden ser muy autónomos porque tienen un grado de descentralización muy amplio, pero no son una federación. ¿Me comprenden? La federación es una característica de la política de construcción de cada Estado. Alemania es un Estado federal. Francia es un Estado unitario. Muy descentralizado. España y Francia, pero son unitarios. Bien. Bueno, la cuestión dice, discutidos en la doctrina, la unidad de acción, ¿no? La unidad de acción es una consecuencia, como dije, de la jerarquía. ¿Por qué está discutido? Porque a veces lo confunde con autoritarismo, con lentitud, porque hay que ir hasta arriba de todo para tomar una decisión. Bueno, en realidad no se debe confundir la situación de que existe una jerarquía con la imposibilidad de que
haya una desconcentración de funciones en los ministros, secretarios, etcétera, y eso puede funcionar bien respetando ese principio de jerarquía. Y lo que se plantea como un remedio a esto es una tarea muy seria de coordinación intergubernamental para evitar que permanentemente existan problemas que requieran la intervención del de más arriba de la jerarquía para resolver. ¿Dudas, comentarios? Bien. Voy a nombrar el tema de la jerarquía y pararíamos por acá. Después lo seguiríamos la semana que viene, para no aburrirlos y para que vayan quedando algunos, digamos, conceptos. Dice jerarquía, es la relación existente entre el conjunto de órganos armónicamente subordinados y coordinados. Por supuesto, esto es lo deseable. Sabemos que esto es difícil en la práctica. Es lo que debería suceder, una cierta armonía en la subordinación y gran coordinación. Facundo Mesina, sí, escucho. Sí, a ver. Después, Sí, sí. yo tengo un problema con la señal, se ve, y por momentos me pierdo partes, se me desconecta, me conecta, se ve Bien. que tengo algún problema con la señal. Bien. La clase igual va a quedar grabada. Está grabado todo, lamentablemente para mí, afortunadamente para ustedes. Y eso lo vamos a subir. Ahora voy a explicar qué hacemos. Yo lo que hice fue lo siguiente, ya lo expliqué al principio. Lo vamos a subir a un canal de YouTube, lo buscan, Héctor Santiago Macei, canal de YouTube. Ahí van a encontrar clases de una materia que se llama Derecho Constitucional Económico, yo doy en otra universidad, y las de Derecho Administrativo que son de ustedes. Estas las voy a subir, y ya están subidas dos. La bibliografía Sí. también está en YouTube. La bibliografía ustedes la van a encontrar en sus mails. Están los mails, se las mandamos hoy. Y yo le envié también PowerPoint. Con lo cual ya tendrían una cantidad de material para ir entreteniéndose. ¿Está bien? Bueno, Sí, sigo un poco. Bien, sigo un poco con esto. Dice, en toda esta cuestión de armónicamente subordinados y coordinados. Yo voy a plantear un principio más administrativo que jurídico, ¿sí? Cuando hay más organismos debajo, hay que gastar más energía, dinero, etcétera, en el control. ¿Para qué? Para poder armonizar las cuestiones. Cuando la pirámide es más vertical, ¿sí? En esos casos la coordinación es más sencilla, pero se pierde en otra cosa, en efectividad, porque para que desde el más arriba hasta el más abajo llegue la orden, es mucho más complicado. Entonces, la administración es un arte, además de una teoría, es un arte para ver cuándo es suficiente la cantidad de elementos que tengo abajo, de organismos que tengo abajo, y cuándo es insuficiente. Entonces, cuando se crea nuestro país, la Constitución hablaba de 8 ministerios, hoy tenemos 23. Y en el gobierno anterior había 27 por ahí, ¿no? Bien, no voy a discutir las decisiones políticas de un presidente de la nación, está claro. Lo que también está claro es que su desgaste en coordinar todo lo que hay abajo es más sencillo si fueran 15 a que si son 23. ¿Me comprenden? Y esto a veces se nota, para no hacer tanto en el anterior como en este, donde hay disputas entre los principales de abajo por imponer determinadas cuestiones. Entonces, encontrar cuál es el número ideal, de alguna manera, es también un arte, ¿no? Es decir, bueno, puedo controlar a 23 y quedarme tranquilo, van a estar todos trabajando bien. Bueno, capaz que tengo 23 campeones y trabajan solos. Ahora, si todo es complicado en el medio, va a ser muy costosa esa coordinación. Bien, puede funcionar excelente,
puede funcionar muy mal. ¿Mm? Pero tiene sus ventajas tener muchos ministerios. Una primera ventaja es que cada uno se aboca a lo que está haciendo y tiene los medios para poder llevarlo adelante. Y no tiene que estar pidiéndole permanentemente al de arriba para que lo autorice. Entonces, a nivel de eficiencia, puede significar algo mejor. Repito, hasta que eso se hace un peine demasiado largo y se complica para poder tenerlos a todos coordinados. Bien, a los que nos gusta el fútbol sabemos el tema de la línea de 4, la línea de 3, bueno, todo es más complicado si tengo mucha gente para coordinar. Bien. Siempre esta idea de que son órganos dentro de una misma persona jurídica muy compleja, que es el Estado Nacional, ¿no? Bien, vamos a pasar el tema de la autarquía, pero lo voy a explicar en la vez que viene. ¿Cuál es la característica de la jerarquía, ¿no? Que se basa en relación, en la relación entre órganos preexistentes, dice, la línea es vertical. Cuando ustedes quizá hayan trabajado en algún organismo público, siempre se habla de la línea y el sector político. ¿Cuál es la línea? Los que están desde siempre. Se le llama la línea porque en esa línea son los que saben que hay una jerarquía vertical, ¿sí? Y después, dentro de esa línea, yo voy a tener grados. Voy a tener el personal, el coordinador, el subjefe, el jefe, el director. Esos son los grados en los que se divide esa línea. Por ejemplo, hace poco escuché un estudio de la ciencia de la administración hablando de el Vaticano, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo es la línea jerárquica del Vaticano? Está el Papa y después, ¿cuáles son los grados? Dice, hay 4 grados. Es sencilla, está el Papa, los cardenales, los obispos y los curas, no hay más. ¿Está? Es una línea muy sencilla de grados. ¿Se comprende? Después, ¿qué tenemos? En otras organizaciones tenemos 25 líneas. ¿Me comprende? Bueno, siempre es más fácil gobernar una línea simple que gobernar una línea muy compleja. Se comprende en grados, con muchos grados. Pero también es cierto que necesito grados para crear una carrera ascendente. Un joven que entra a los 18 años y llega a obispo a los 30, ¿me comprenden? Ya no tiene incentivos para seguir subiendo. Entonces, a veces tener una graduación en esas líneas es positivo porque permite una carrera, ¿sí? Entonces, bueno, estas discusiones son lo mismo que en cuanto a qué tengo abajo. Tiene la ventaja de que crea un incentivo para seguir trabajando bien, pero por otro lado complica el funcionamiento. ¿Se entiende esto? Bueno, son las cuestiones que tienen con la línea y con el grado. Hay una tercera característica que es el tema de lo denominado el staff, ¿sí? ¿Qué es el staff? Son los asesores de gabinete. Y quisiera hablar un minuto para cerrar esta situación, ¿no? ¿Cómo es en un Estado estructurado normalmente? Tenemos el funcionario político, toda la línea jerárquica con sus grados que le responden porque están en la administración pública, y al lado un staff de asesores. El staff de asesores son funcionarios también políticos nombrados por el ministro, por el secretario, por el director, que tienen por misión asesorar a esta persona. Esa persona renuncia, se va, y todo ese grupo de asesores también se va con la persona. Bueno, este funcionamiento exige algunas cuestiones. Por ejemplo, un principio de administración que no es jurídico, pero es casi jurídico, que dice: el que asesora no ejecuta. ¿Qué significa esto? Que si uno va a asesorar a un ministro, no va y le dice y le da órdenes a los que están en la línea jerárquica,
Bueno, hay un error permanente que es que llega el ministro, el secretario con sus asesores y ese personal empieza a mandar a la gente. Y la gente empieza a notar que tiene varios mandos. Este error se ha exacerbado en nuestra administración pública comunal, provincial, nacional. ¿Por qué? Porque el staff es muy pequeño y todos terminan intentando entrar dentro de la línea. ¿Sí? Antiguamente, en los principios de la época democrática, digamos los primeros 15 años, esto era muy claro. Había una línea, personal estable, personal político, y el personal político tenía sus asesores. Y nadie se metía con nadie, todos trabajaban y colaboraban, pero esto se dejó de usar y no lo van a encontrar habitualmente. Y esto ha sido muy dañino. ¿Por qué? Porque nos encontramos con plantas de personal que van creciendo a través de lógicas políticas. ¿Se comprende? Está el partido A, se tiene que ir, deja a la gente. Viene el partido B, no echa lo que está abajo, porque ya están adentro, pero tiene a los propios, los deja también. Entonces va englobando y en definitiva esto crea un gran desorden de funcionamiento interno. Entonces, lo vuelvo a plantear, aunque es difícil verlo, esta idea de línea, grado y staff, que no ejecuta, asesora, habla, interactúa, pero no tiene la responsabilidad. ¿Sí? Esto debería ser una situación ideal, como debería funcionar, como funciona en muchos países del mundo y que a nosotros nos cuesta mucho entender. Hay cuestiones presupuestarias, ¿sí? Por ejemplo, cada vez que el asesor es mal visto, estoy allá reflexionando libremente, ¿no? El asesor es mal visto, es presentado en la prensa, ¿para qué necesitan asesores? Entonces, la política esconde a los asesores adentro de la línea, y eso es peor todavía, ¿me comprenden? Por evitar esa cuestión terminamos en una situación que entiendo que le hace más daño a toda la organización porque le saca todo tipo de jerarquía, línea, mérito, etc. Bien, digamos que llegamos hasta acá, llegamos hoy hasta esto, vamos a continuar, déjenme ver un cachito, ahí estamos. Una,